Nunca imaginé que una noche pudiera pesar tanto sobre los hombros, como si la oscuridad misma quisiera hundirme bajo el lodo helado de Normandía. Mientras escribo estas líneas, mis manos tiemblan más por la culpa que por el frío. No es el enemigo alemán lo que me persigue. Es otro rostro, uno que jamás debería haber encontrado en un campo de batalla. Siento su sombra detrás de mí cada vez que parpadeo, como si estuviera esperando a que cierre los ojos para alcanzarme. Recuerdo el momento exacto en que abandoné mi posición. Los disparos silenciados por la lluvia, la tierra temblando bajo los tanques, y yo, corriendo. No hacia un refugio, sino lejos de él. Huyendo del fuego enemigo, sí, pero también de algo peor, algo que ningún hombre entrenado para matar estaría preparado para enfrentar. Una presencia que conocía mi nombre, mis pecados y mis cicatrices antes de que las bombas comenzaran a caer. Quizá fue el cansancio, quizá el miedo, o tal vez esa voz rota que escuché entre los árboles. Una voz que no podía pertenecer a nadie que siguiera vivo. La reconocí al instante, aunque llevaba 2 años diciéndome que estaba muerto. Cuando escuché mi apellido susurrado con esa entonación, supe que no estaba huyendo del enemigo correcto, que el verdadero peligro venía desde dentro de mi pasado. Me dijeron que la guerra trae fantasmas, pero nunca creí en esas historias. Hasta que lo vi, su silueta recortada por los fogonazos, sus ojos hundidos en una oscuridad imposible. Un hombre que no debería estar allí, un hombre al que yo había fallado. Corrí porque mis piernas ya no respondían a la razón. Corrí porque enfrentar balas era más fácil que enfrentar la verdad. Y ahora estoy aquí, escondido en un establo vacío, con el olor del heno húmedo mezclado con mi propio sudor frío. Afuera, el frente se mueve sin mí. Pero él no. Él sigue acercándose. Quizá esta carta sea lo único que quede cuando finalmente me alcance. Si alguien la lee, que sepa que no huí del enemigo equivocado por cobardía, sino porque algunos muertos no aceptan quedarse muertos. Hay algo profundamente irónico en escribir una carta cuando no se sabe si habrá un mañana. Mientras apoyo el papel sobre mi rodilla y la tinta se corre por la humedad, entiendo que cada palabra podría ser la última que deje atrás. No sé cuánto tiempo llevo escondido en este establo abandonado. El sonido distante de la artillería me recuerda que la guerra continúa sin detenerse por mis miedos. Sin embargo, lo que realmente me obliga a escribir no es el enemigo alemán ni el caos que nos rodea, sino aquello que me encontró en medio de la noche, aquello que no debería existir en el mundo de los vivos. Mi nombre ya no importa. En esta historia, solo soy un soldado estadounidense que perdió algo más que su posición en el campo de batalla. Perdí la cordura, o quizás solo la encontré tarde. Antes de continuar mi confesión, necesito que quien escuche mis palabras permanezca conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo sobre miedo, es sobre lo que la guerra despierta en los hombres, sobre los rostros que dejamos atrás y que a veces regresan para cobrarse lo que les debemos. Si estás escuchando, te pido un favor. Deja tu me gusta en este video, no porque yo lo necesite, sino porque este canal mantiene vivas historias como la mía, cartas que nunca llegaron a destino. Escribe en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este relato. Saber de dónde vienen las voces que leen estas palabras da sentido a mi despedida. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir acompañando estas memorias perdidas de la guerra. Ahora que he dicho esto, puedo continuar. Lo que ocurrió aquella noche en Normandía no fue un simple acto de cobardía, sino el resultado de una herida que llevaba abierta mucho antes de poner un pie en Europa. La noche en que todo comenzó no estaba marcada por un gran ataque ni por una emboscada mortal. Fue, irónicamente, una de las noches más silenciosas que recordábamos desde que desembarcamos en Normandía. El cielo se abría en breves destellos por los bombardeos lejanos, y nosotros avanzábamos por un bosque embarrado, con el peso de las mochilas hundiéndonos en el barro. A pesar del caos que nos rodeaba, había un extraño sosiego en el aire, como si la oscuridad estuviera conteniendo la respiración.
Yo caminaba detrás de mi escuadra, intentando no pensar en el pasado. Pero la guerra, como descubrí, no deja espacio para esconderse de uno mismo. Me asignaron al pelotón Charlie 3 semanas antes. Éramos 12 hombres cansados, jóvenes en edad, pero viejos en la mirada. El sargento Miller lideraba el grupo con una voz dura, pero no carente de humanidad. Mantengan los ojos abiertos, pero no dejen que el miedo los guíe, repetía cada noche. Yo asentía, aunque sabía que mis ojos nunca se cerraban por completo. Había algo dentro de mí que no encontraba descanso. Algo que comencé a sentir desde que recibí la carta de mi madre hablándome de Samuel, mi hermano. Samuel murió en un accidente un año antes de que me enviaran a Europa. Al menos, eso fue lo que dijeron. Un choque en la carretera, un cuerpo mutilado, un ataúd cerrado. Nunca pude despedirme. Nunca pude verlo. Y sobre todo, nunca pude perdonarme. Porque la noche anterior a su muerte discutimos. Grité cosas que no podía retirar. Palabras que se convirtieron en un peso permanente. Un espectro que me seguía incluso en mis sueños. Me uní al ejército intentando escapar de esa culpa. Pero descubrí que la culpa viaja más rápido que un barco de transporte. En la patrulla de aquella noche, mis pensamientos volvían siempre a él. Caminábamos en fila, y el sonido de nuestras botas mojadas era lo único que interrumpía la quietud. El sargento nos detuvo repentinamente, levantando la mano. Todos se inclinaron en silencio. Yo hice lo mismo, aunque mi respiración ya estaba acelerada. Se escuchó algo entre los árboles, un crujido ligero, demasiado ligero para ser un soldado enemigo. Se sintió como un susurro, una presencia. Miré a mis compañeros, pero ellos seguían atentos al frente. Solo yo parecía haberlo notado. Probablemente un zorro, murmuré para mis adentros, aunque la sensación en mi nuca decía lo contrario. Avanzamos unos metros más hasta que el sargento ordenó descansar. Me senté contra un tronco húmedo, intentando mantener la mente lejos del pasado. Pero entonces lo escuché con claridad. Mi nombre. No el que usaban mis compañeros, sino el que solo Samuel pronunciaba. Un susurro quebrado, como si viniera entre jadeos. Me quedé helado. Sentí el corazón detenerse antes de latir con una fuerza brutal. Me levanté de inmediato, escudriñando la oscuridad. Mis manos temblaban sobre el fusil. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz baja, pero no obtuve respuesta. Los demás estaban demasiado cansados para notar mi inquietud. Un pensamiento irracional cruzó mi mente. No puede ser él. Él está muerto. Pero lo que escuché no fue imaginación. Era tan real como el frío que se colaba por mi uniforme mojado. Intenté calmarme. La guerra nos hacía escuchar cosas. El estrés, la falta de sueño, el miedo constante. Todo podía crear voces donde no las había. Cerré los ojos y respiré hondo, pero cuando los abrí, lo vi. No era una figura sólida, ni un espectro transparente. Era una silueta humana, quieta, de espaldas, en medio de los árboles. La vi apenas un segundo, iluminada por un destello lejano de artillería. Y en ese instante supe que esa postura, ese ángulo de los hombros, esa forma de inclinar la cabeza, pertenecían a Samuel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, tropezando con una raíz. Un sudor helado recorrió mi espalda. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mi hermano, muerto hacía 2 años, estaba ahí, entre los árboles, mirándome con una quietud imposible. Cuando parpadeé, desapareció. No hubo sombra corriendo, no hubo ruido. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado. Me acerqué tambaleando hacia el sargento Miller. Alguien está ahí afuera, murmuré. Él me miró, cansado, frustrado. Johnson, estás agotado. No hay nadie ahí. Cierra la boca y mantén la posición. Sabía que insistir me haría parecer inestable, un peso para el grupo. Así que callé. Pero mis ojos no se despegaron de los árboles. Una parte de mí esperaba volver a verlo. Otra parte deseaba que no regresara nunca. La patrulla continuó poco después, pero yo ya no era el mismo. Sentía su presencia detrás de mí, entre los troncos,
siguiendo nuestros pasos sin hacer ruido. Cada craqueladura de la madera, cada sombra que se movía con el viento, todo se convertía en un recordatorio de que no estaba huyendo del enemigo alemán. Estaba huyendo del único rostro que jamás pensé volver a ver. Y esa noche, la culpa tomó forma humana. Al amanecer, el bosque parecía otro lugar. La neblina cubría el suelo como una manta espesa y fría, y los árboles se alzaban silenciosos, inmóviles, como si hubieran presenciado algo que no debían contar. Mis compañeros dormían en pequeños grupos, aprovechando el breve respiro. Yo no había cerrado los ojos en toda la noche. Cada vez que parpadeaba, veía aquella silueta entre los troncos, clavada en mi memoria como una herida que no dejaba de sangrar. Sabía que no podía contárselo a nadie. Nadie entendería que el hombre que me estaba siguiendo estaba hecho de carne, hueso y memoria. Cuando el sargento nos ordenó ponernos en marcha, sentí mis piernas pesadas, como si caminara arrastrando sombras. Me coloqué en la retaguardia para poder observar el bosque a mis espaldas. El camino era angosto, lleno de raíces y charcos que reflejaban el cielo gris. Cada sonido parecía amplificado, el roce de las ramas, el goteo de la humedad, la respiración agitada de alguno de mis compañeros. Pero lo que más me inquietaba era la sensación persistente de que alguien caminaba justo detrás de nosotros, sincronizando sus pasos con los míos para no dejarse oír. No tardé en escuchar nuevamente mi nombre, esta vez más claro, más cercano. Me giré con brusquedad, levantando el rifle, pero no había nadie. Solo la neblina, moviéndose como humo sobre el suelo. «Johnson, ¿qué demonios haces?», gruñó Miller. No supe qué decir. «Creí escuchar algo», respondí. Él resopló, hastiado. «Ningún alemán va a llamarte por tu nombre. Mantén la cabeza en su sitio». Pero, ¿y si quien me llamaba no era alemán? ¿Y si ni siquiera pertenecía a este mundo? A media mañana, la escuadra se detuvo en una zona despejada para inspeccionar un mapa. Yo me aparté unos metros para orinar, intentando recuperar algo de control sobre mi cuerpo. La neblina comenzaba a disiparse, mostrando la crudeza del paisaje. Árboles rotos por los proyectiles, restos de uniformes enterrados en el barro, una bota solitaria medio hundida en una zanja. La guerra dejaba sus marcas como un animal salvaje, pero mientras observaba los restos, sentí una corriente helada subir por mi espalda, como si una mano invisible me hubiera rozado la nuca. Me giré lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Y allí estaba. A unos 10 metros, entre dos árboles, la figura volvió a aparecer. Esta vez más nítida. Su postura no ofrecía amenaza, solo espera. Parecía observarme con melancolía como si lamentara algo. El corazón se me aceleró con una fuerza casi dolorosa. «Samuel», susurré sin darme cuenta. En ese instante la figura dio un paso hacia mí. Mi respiración se cortó. Quise retroceder, pero mis pies se hundieron en el barro como si el suelo se aferrara a mí. La figura levantó lentamente la cabeza. Vi entonces un destello de su rostro. No era el rostro destrozado que imaginé cuando me dijeron que el ataúd debía permanecer cerrado. Era él, tal como lo recordaba antes del accidente. Joven, con la piel pálida por la falta de sol, el cabello oscuro desordenado, pero sus ojos eran pozos vacíos, sin brillo, sin vida. Aquellos ojos no pertenecían a Samuel, pero tampoco eran ajenos. Eran una mezcla imposible entre el recuerdo y la muerte. Grité automáticamente, un grito ahogado que salió más como un gemido de terror. Miller corrió hacia mí, seguido por 2 hombres más. «¿Qué pasa?». Me quedé sin palabras, señalando el bosque con el dedo tembloroso. Cuando todos miraron hacia la dirección indicada, la figura ya no estaba. El sargento me agarró del uniforme y me sacudió con fuerza. «Johnson, esto termina ahora. Estás viendo cosas. El estrés te está comiendo vivo. Si vuelves a romper la formación o a gritar por nada, te dejaré bajo custodia hasta que podamos evacuar tu cabeza enferma. ¿Entiendes?». Asentí sin poder emitir un sonido. Me dolió como dijo, «por nada».
porque para mí no era nada, era real, tan real como la tierra húmeda bajo nuestros pies. Mis compañeros me miraban con mezcla de compasión y desconfianza. No querían un loco en la patrulla. No querían a alguien que pudiera ponerlos en peligro. Me sentí más solo que nunca. La guerra te roba a los hombres que amas, pero también te roba tu lugar entre los vivos cuando esos hombres regresan para buscarte. Retomamos la marcha. El sargento me puso al frente, donde pudiera vigilarme de cerca. Sentí su mirada en mi nuca como una carga adicional. Yo caminaba, pero mi mente estaba perdida en un torbellino de recuerdos. La última conversación con Samuel antes del accidente, las palabras hirientes que nos arrojamos, la puerta cerrándose, el teléfono sonando horas después. Todo regresaba, nítido, como si la guerra hubiera desenterrado mis culpas a propósito. Cuando el sol comenzó a esconderse, el bosque volvió a tornarse oscuro. Y fue entonces, en ese momento en que las sombras se estiran y los colores mueren, que supe algo con una certeza aterradora. Samuel no había venido para atormentarme. Había venido a buscarme. Y yo, rodeado de hombres vivos y armas cargadas, estaba más indefenso que nunca. Cuando cayó la noche, el bosque dejó de ser un simple paisaje y se convirtió en un laberinto de sombras que parecían extenderse con vida propia. Encendimos una fogata pequeña, casi insignificante, para no delatarnos. Las llamas danzaban tímidas entre los troncos, proyectando siluetas que se deformaban con cada movimiento del viento. Mis compañeros hablaban en voz baja, algunos revisaban sus armas, otros simplemente trataban de mantenerse despiertos. Yo me quedé apartado del grupo, con la espalda apoyada contra un árbol frío y húmedo. No quería dormir. No podía. Temía que si cerraba los ojos, Samuel se sentaría frente a mí esperando a que despertara. El sargento Miller se acercó con paso firme y me lanzó una cantimplora. «Bebe. Tienes la mirada perdida», dijo sin suavidad. Tomé un sorbo, sintiendo el agua tibia bajar por mi garganta como una descarga eléctrica. «Solo estoy cansado», mentí. Él chasqueó la lengua. «Cansado es normal, pero tú estás viendo más de lo que hay, y en esta guerra eso puede matarte más rápido que una bala». Lo miré en silencio. Miller era duro, pero no despreciaba a los hombres rotos. Simplemente no tenía tiempo para ellos. El viento sopló con fuerza esa noche, trayendo consigo el olor a tierra mojada y pólvora vieja. Cada hoja que caía me hacía tensar los hombros. Las ramas crujían bajo el peso de la humedad y parecía que cientos de pasos nos rodeaban, aunque sabía que era solo la naturaleza moviéndose. Sin embargo, había algo distinto, un sonido que no pertenecía a la noche ni al bosque. Una respiración lenta, profunda, que parecía acompañar la mía, como si alguien estuviera justo detrás de mi oído, imitando mis inhalaciones para confundirme. Me incorporé de golpe, con el corazón martillándome el pecho. «¿Lo oyeron?», pregunté. Nadie respondió. Algunos me observaron con lástima, otros con fastidio. Pero entonces, algo rompió la quietud. Un susurro. Bajo. Lejano. Mi nombre pronunciado con una entonación que reconocería aunque el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Johnson. Era Samuel. No había duda. La voz venía desde el interior del bosque, un murmullo que se arrastraba entre las raíces como si la tierra misma lo estuviera repitiendo. Tomé mi rifle y di un paso hacia la oscuridad. No pensé, no pregunté. Algo más fuerte que el instinto militar tiraba de mí, una mezcla de miedo y una esperanza enferma de que, tal vez, pudiera explicarle a Samuel lo que nunca pude decirle en vida. «Oye», susurró Miller al darse cuenta de que me alejaba. «¿A dónde crees que vas?». No respondí. Solo avancé unos metros más. Pero antes de que pudiera internarme en la espesura, el sargento me agarró del hombro con fuerza. «No te muevas solo. No vuelvas a hacerlo». Quise empujarlo, gritarle, explicarle que no era una alucinación, que mi hermano estaba allí, que necesitaba encontrarlo. Pero las palabras murieron en mi garganta.
¿Cómo explicarle a un hombre práctico, endurecido por la guerra, que veía a un muerto caminando entre los árboles? Él me soltó con brusquedad. Si quieres seguir respirando, quédate con el grupo. No voy a perder a un hombre por una estupidez. Me senté de nuevo junto al árbol, pero mis ojos no dejaron de buscar entre las sombras. Pasada la medianoche, mis compañeros empezaron a quedarse dormidos uno a uno. La fogata se redujo a brasas rojas que ya no ofrecían calor. Yo permanecía despierto, luchando contra la tentación de levantarme y seguir aquella presencia. Mis manos sudaban a pesar del frío. Mi mente oscilaba entre la cordura y el abismo. Fue entonces cuando escuché algo diferente. Pasos, lentos, pesados. No eran de un animal ni de un hombre vivo. Era como si las botas arrastraran barro desde otro mundo. Levanté la vista y lo vi. Samuel estaba allí, entre los árboles, iluminado por un tenue rayo de luna que se filtraba entre las ramas. Su uniforme civil estaba desgarrado, su piel pálida como la nieve. Pero lo que me paralizó fueron sus ojos. No reflejaban luz, no tenían profundidad. Eran pozos vacíos, como si toda emoción hubiera sido arrancada de su interior. No caminó hacia mí, solo me observó, y en ese silencio eterno supe que no había venido para perdonarme. Había venido para pedirme algo, o para arrastrarme con él. Me levanté lentamente, como si mis piernas obedecieran a otra voluntad. «Samuel», dije con un hilo de voz. Él inclinó la cabeza, el mismo gesto que hacía cuando se enfadaba o cuando quería que le explicara algo. Sentí un nudo en la garganta, la culpa extendiéndose por mi pecho como una raíz venenosa. Quise acercarme, pero el miedo me paralizó. Estaba a punto de dar un paso cuando escuché un clic metálico detrás de mí. El seguro de un arma. «Ni se te ocurra moverte», murmuró Miller con voz grave. Miré hacia atrás. El sargento estaba apuntándome, creyendo que intentaba desertar. Cuando volví a mirar al bosque, Samuel había desaparecido otra vez, como si la noche lo hubiera tragado. Miller me tomó del cuello del uniforme y me obligó a sentarme. «Si haces otra locura, te encierro. No vuelvas a levantarte sin mi permiso». Pero él no entendía. Nadie entendía. Yo no estaba huyendo del enemigo alemán. Estaba huyendo de la única persona cuya muerte nunca superé, y que ahora había vuelto para reclamar aquello que le debía. El amanecer nos encontró con los nervios desgastados y los ojos hundidos, como si la noche hubiera drenado algo más que nuestro sueño. El sargento Miller apenas me dirigió la palabra, pero no me quitó de vista en ningún momento. Yo me mantuve en silencio, con una sensación de vacío en el pecho que no podía sacudirme. Cada vez que parpadeaba, veía a Samuel entre los árboles, inmóvil, observándome como un juez silencioso. Ya no era un espectro fugaz, era una presencia constante, persistente, como si la realidad misma estuviera cediendo ante su regreso. A media mañana llegamos a una aldea abandonada. Las casas estaban quemadas, los techos derrumbados y las ventanas rotas. Todo parecía congelado en un instante de horror. El olor a madera carbonizada mezclado con tierra húmeda impregnaba el aire. Miller decidió que descansaríamos allí antes de continuar hacia el punto de reunión con el batallón. Nos dividimos en parejas para inspeccionar las estructuras. A mí me asignaron junto con O'Connor, un muchacho irlandés de mirada amable que siempre intentaba tranquilizar a los demás con bromas torpes. Entramos en una casa de madera semidestruida. El suelo crujía bajo nuestros pasos, y las paredes negras por el fuego parecían murmurar historias de los que habían vivido allí. O'Connor levantó una silla rota y la dejó caer con un suspiro. «Joder, qué desastre», murmuró. Yo apenas lo escuchaba. Había algo en aquella casa que me inquietaba, algo que parecía esperarme. Me acerqué a una mesa caída y vi un pedazo de vidrio sucio que reflejaba mi rostro. Pero por un segundo, solo un segundo. Lo que vi no fui yo, sino Samuel, con la piel cenicienta y los ojos vacíos. Retrocedí con un sobresalto, tirando un balde oxidado que hizo un estruendo metálico.
¿Qué pasa contigo?, preguntó O'Connor. Lo miré sin saber cómo explicar lo que acababa de ver. Nada, solo me tropecé. Él arqueó una ceja, claramente dudando, pero no insistió. Continuó revisando la casa, mientras yo respiraba con dificultad, intentando recuperar el control. Sabía que Samuel estaba cerca. Lo sentía en los huesos, en la manera en que el ambiente se volvía más denso, más frío. Cuando salimos de la casa, el viento sopló con un lamento que parecía humano. Me detuve, clavando la vista en el callejón entre dos edificios derruidos. Allí, de pie en medio del polvo, estaba nuevamente Samuel. Esta vez no se escondía entre sombras. Estaba expuesto, visible, como si quisiera que lo viera. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y reproche, una expresión que me atravesó como un cuchillo. No, no puede ser, susurré. O'Connor siguió mi mirada, pero no vio nada. ¿Qué estás mirando, Johnson? Di unos pasos hacia el callejón, hipnotizado. Samuel no se movía. Su quietud era antinatural, perturbadora. Su ropa estaba rasgada, cubierta de la misma tierra que recordaba de la noche en que murió. Había un hilo de sangre seca en su sien, una marca que no debía existir. Y sin embargo estaba allí, como una herida que me acusaba a mí. O'Connor me tomó del brazo. No te alejes. El sargento dijo que nos mantuviéramos juntos. Pero no podía escuchar nada. Mi hermano levantó lentamente una mano, señalando hacia mí, no en un gesto de saludo, sino de reclamo. Sentí que el alma se me partía en dos. Lo siento, murmuré sin voz. No sabía si lo decía por haber discutido con él, por no haberlo protegido, por no haber estado presente cuando murió. Tal vez por todo. Intenté acercarme, pero Samuel retrocedió un paso, y su figura comenzó a distorsionarse, como si la luz a su alrededor temblara. Luego se desvaneció entre el polvo sin dejar huella. Caí de rodillas, abrumado por un dolor que no sabía cómo contener. O'Connor se agachó a mi lado. ¿Qué viste? ¿Qué demonios viste? No pude contestar. ¿Cómo explicarle que estaba viendo al muerto que más amé en este mundo? ¿Cómo pedirle que creyera que ese muerto me estaba buscando? Me levanté tambaleando y regresamos con el grupo. Miller me miró con una pregunta muda en los ojos, pero no dijo nada. Quizá temía que cualquier palabra rompiera el frágil equilibrio en el que yo me sostenía. O quizá ya me daba por perdido. Antes de salir de la aldea, me obligaron a sentarme para descansar. El sol estaba descendiendo detrás de los escombros, tiñendo el cielo de un naranja triste. Cerré los ojos solo un instante, y entonces sentí una mano sobre mi hombro. No era la de un compañero. Era fría, fría como el metal abandonado en invierno. Abrí los ojos, sobresaltado, pero no había nadie detrás de mí. Sin embargo, la sensación persistía, como si dedos invisibles siguieran presionando mi piel. Me puse de pie, temblando. No podía seguir así. La guerra tenía enemigos visibles, balas, bombas, soldados, pero el mío no pertenecía a ese mundo. Era un fantasma de mi pasado que había encontrado una forma de alcanzarme en el presente. Y mientras avanzábamos hacia nuestro próximo destino, comprendí que no importaba cuántas veces intentara huir. Samuel siempre encontraría mi rastro, porque no estaba persiguiendo mi cuerpo, estaba persiguiendo mi culpa. Avanzamos hacia un pequeño bosque al este de la aldea, siguiendo órdenes de reagruparnos con otra compañía. El cielo se cubría de nubes pesadas, como si la propia naturaleza quisiera ocultar lo que estaba por venir. Caminábamos en silencio, con el cansancio dibujado en los rostros, pero mi silencio era distinto. No nacía del agotamiento físico, sino del terror que se me adhería a la piel como un sudor helado. Cada paso que daba parecía resonar más profundo, como si otra sombra marchara justo detrás de mí, imitando mis movimientos. Mis compañeros miraban al frente. Yo, en cambio, no podía dejar de sentir que la culpa caminaba conmigo.
El terreno se volvía más rocoso, obligándonos a avanzar con lentitud. El sargento Miller se giró varias veces para asegurarse de que no me rezagara, pero no dijo palabra. Era como si hubiera renunciado a entender lo que me ocurría. A mitad del camino, O'Connor se acercó y murmuró: «Lo que sea que estés viendo, no dejes que te gane». Me detuve, sorprendido por su tono sincero. «No lo entiendes», respondí. «No se trata de miedo, se trata de él». O'Connor frunció el ceño. «¿Quién?». Bajé la mirada. «Mi hermano». Sus ojos se abrieron un instante, pero no preguntó más. Quizá temía la respuesta. Una lluvia fina comenzó a caer, mojando nuestras ropas y apagando cualquier calor que nos quedara. La formación se detuvo un momento para cubrir el equipo. Fue entonces cuando sentí un tirón en la parte posterior de mi chaqueta, suave pero firme, como si alguien intentara llamar mi atención. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, el tirón todavía estaba allí, palpable, como si una mano invisible se negara a soltarme. Me alejé un paso, aterrado, y el tirón desapareció. Pero la sensación de ser observado persistió, pegajosa, punzante. El camino nos llevó a una colina baja, llena de arbustos y árboles torcidos por el viento. «Revisemos el área antes de continuar», ordenó Miller. Nos dispersamos en pequeños grupos. A mí me asignaron a explorar un sendero estrecho que bordeaba una sección más densa del bosque. Caminé solo unos metros antes de detenerme. Algo en el ambiente había cambiado. El aire era más frío, más pesado. El silencio era tan profundo que incluso el latido de mi corazón parecía un intruso. Y entonces lo escuché otra vez, mi nombre, arrastrado por una voz que parecía surgir de debajo de la tierra. «Samuel, por favor», susurré. «Déjame en paz». Pero la voz se repitió, ahora más cerca, más clara. Mi respiración se volvió errática. Sentí que las piernas me temblaban. Di un paso hacia atrás, pero mis botas tropezaron con una raíz y caí al suelo. La tierra húmeda se me pegó al uniforme, y cuando levanté la vista, allí estaba Samuel, a solo unos metros, mirándome con esos ojos vacíos que parecían absorber toda luz. El mundo se estrechó a esa única imagen, como si el universo entero hubiera decidido presenciar nuestro encuentro final. Quise hablar, pero mi voz no salía. Él inclinó la cabeza, la misma forma en que lo hacía cuando quería que le explicara algo. Lloré sin darme cuenta. «Perdóname, por favor». Las palabras salieron rotas, empapadas en años de culpa. Un viento extraño sopló entre nosotros, moviendo su ropa desgarrada, y por primera vez parecía dar un paso hacia mí. Una mezcla de alivio y terror me recorrió el cuerpo. Pero entonces, un disparo rompió el momento. El estruendo retumbó en mis oídos, y la figura de Samuel se disolvió como humo golpeado por una corriente de aire. «¡Johnson! ¡Levántate!». Era O'Connor corriendo hacia mí con el rifle levantado. Me ayudó a ponerme de pie, pero yo apenas podía sostenerme. «¿Qué demonios estabas mirando?», preguntó, pero yo solo negué con la cabeza. No podía decirlo. No podría soportar verlo desaparecer otra vez mientras intentaba explicarlo. El bosque volvió a llenarse de ruidos habituales. El viento, ramas quebrándose, el murmullo de los soldados. Pero para mí, nada era igual. Había visto a Samuel más cerca que nunca, casi tangible, casi vivo. Miller llegó poco después, furioso. «Una más, Johnson. Una sola más. Y te saco del frente aunque tenga que amarrarte al jeep». Su voz era un látigo. Yo asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. Sabía que para él no era más que un soldado inestable, un riesgo para el grupo. Pero también sabía que nada de eso importaba. Si Samuel quería encontrarme, me encontraría. No importaba cuántos hombres me rodearan o cuántos kilómetros caminara. Mientras el pelotón reanudaba la marcha, no pude evitar mirar una última vez hacia el sendero donde había visto a mi hermano. No quedaba rastro de él, ni una huella en el barro, ni un indicio de que algo sobrenatural hubiera ocurrido. Pero el frío persistía, un frío que no tenía que ver con el clima.
Era el frío de la verdad que ya no podía ignorar. Samuel no solo estaba apareciendo, estaba acercándose, cada vez más. Y cada encuentro era más real, más sólido, más imposible de descartar como una alucinación. Mientras caminábamos hacia la siguiente posición, comprendí algo aterrador. Samuel no estaba allí para atormentarme ni para perdonarme. Estaba esperando el momento exacto para revelarme por qué había regresado. Y ese momento se aproximaba como un susurro en la oscuridad. La guerra seguía con su ruido de fondo, pero para mí, el verdadero enemigo ya no era el que empuñaba un arma. Era el que venía desde mi pasado, reclamando algo que jamás debió quedar sin respuesta.